Bienvenidos a la quinta clase B. Continuaremos con los principios de la electrónica y sus materiales. Semiconductores. Un semiconductor es todo aquel material que puede actuar tanto como un conductor permitiendo el paso de una corriente eléctrica como un aislante impidiendo según varios factores como puede ser la temperatura ambiente, el tipo de estructura atómica del mismo o el campo eléctrico o campo magnético al que esté sometido. Así en la naturaleza nos encontramos varios materiales semiconductores, entre los que destacamos el silicio y el germanio por su mayor uso industrial. Existen dos tipos de semiconductores extrínsecos, tipo P con carga negativa y tipo N con carga positiva. En el caso de los semiconductores de tipo P, dentro de los cuales se enmarca el silicio con impurezas de boro, existe un enlace covalente en el que ambos átomos comparten los electrones de sus últimas órbitas, lo que da lugar a un total de 7 en su última capa. El problema es que aún sigue faltando un electrón más para completarla, y en el momento en el cual lo capta, se crea un material cargado negativamente. Por el contrario, los semiconductores de tipo N sucede lo opuesto. En este caso contamos con 4 electrones de silicio y 5 del fósforo, de forma que es necesario desprenderse de un electrón para alcanzar esa órbita de 8, lo que da lugar a un material cargado negativamente. Pues bien, la magia tiene lugar cuando se pone en contacto con un semiconductor tipo N con otro de tipo P y se conecta a una fuente eléctrica. Si el polo positivo coincide con el tipo P cargado negativamente, se dice que tiene lugar a una polarización directa y permite el paso de la electricidad. Por lo contrario, si el polo positivo se conecta al tipo N cargado también de forma positiva, la polarización es inversa y actuará como aislante. Esto ocurre porque la forma más inmediata es pensar que en el caso de la polarización inversa, al conectar el polo positivo con el tipo N de igual polaridad, las cargas de igual signo se repelen, mientras que al revés se atraen, y si se permite la circulación de electrones, a lo que es lo mismo de una corriente eléctrica, la cual no es más que un flujo de cargas negativas. Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa especialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite que la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna a corriente continua pulsante. Los diodos se clasifican según su tipo, su voltaje y capacidad de corriente. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo y un cátodo. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión al ánodo positivo. Transistores. Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y o amplificador para señales eléctricas o electrónicas. Un transistor NPN es impulsado por una corriente positiva polarizada en la base para controlar el flujo de la corriente del colector al emisor. Puede ser usado para dos cosas. El transistor puede funcionar como un interruptor controlado electrónicamente o como un amplificador con ganancias variables. Los transistores PNP están impulsados por una corriente negativa polarizada en la base para controlar el flujo del emisor al colector. Se utilizan para la fuente de corriente, es decir, la corriente fluye fuera del colector como conmutadores y cuando necesitamos apagar algo presionando un botón. Circuitos integrados. El circuito integrado, a veces llamado chip o microchip, es una oblea semiconductora que está formado por la fabricación de varios componentes eléctricos y electrónicos como resistencias, condensadores, transistores, etc. Un CI puede tener la función como amplificador, oscilador, temporizador, contador
memoria de ordenador o microprocesador. Un CI se clasifica como lineal o digital, dependiendo de su futura aplicación. Los circuitos integrados distorsionaron todo eso. La idea fundamental era obtener un circuito completo, con muchos componentes y conexiones entre ellos, y reconstruir toda una forma microscópica diminuta en la superficie de una pieza de silicio. Fue una idea increíblemente inteligente y ha hecho posible todo tipo de dispositivos microelectrónicos, que van desde relojes digitales y calculadoras de bolsillo hasta cohetes y armas para el aterrizaje en la Luna con navegación por satélite incorporado. Tipo de circuitos integrados. Cada aparato electrónico que usamos en nuestra vida diaria, como teléfonos móviles, laptops, refrigeradores, computadoras, televisores, todos los dispositivos electrónicos y eléctricos se fabrican con algunos circuitos simples o complejos. Los circuitos electrónicos se realizan utilizando múltiples componentes eléctricos y electrónicos conectados entre sí mediante cables de conexión o cables conductores para el flujo de corriente eléctrica a través de los múltiples componentes del circuito, como resistencias, condensadores, inductores, diodos o transistores. Los circuitos se pueden clasificar en diferentes tipos en función de diferentes criterios, tales como en función de las conexiones, circuito en serie, circuito en paralelo, basados en el tamaño y el proceso de fabricación del circuito, circuitos integrados y circuitos discretos, y según la señal utilizada en el circuito, circuitos analógicos y circuitos digitales.